la idea que el 8 de julio de 2019 yo ahora estaría bajo el agua de la riada que arrasó toda la zona media de Tafalla. El río que en este momento parece tan manso, pues en ese momento llegó hasta aquí. Llegaron a caer más de 60 litros en una hora por metro cuadrado, que es lo que originó estas terribles inundaciones. Estas inundaciones, donde no en Tafalla, pero sí en una localidad cercana, murió un joven de 20 y pocos años, Cedo Cañada, y que fue la única víctima mortal en esta ocasión, pero bueno, que dada la situación que padeció la zona media, podrían haber sido muchas más. Solo con los datos del consorcio de seguros, pues más de 22 millones de euros en indemnizaciones, y como dato anecdótico, más de 512 coches, casi todos fueron siniestro total. Nunca olvidaremos la catástrofe que supuso esa inundación, cómo vimos las calles arrasadas, cómo vimos que se llevaban los coches, los contenedores, todo. Pero creo que la imagen que tenemos todos los tafalleses y tafallesas es la imagen del día siguiente y los días posteriores, como todo un pueblo se echó a la calle a ayudar a sus vecinos damnificados por esa inundación. Yo creo que se nos va a quedar más el recuerdo de la solidaridad que el recuerdo de la catástrofe. Lo que el gobierno navarro lo que hizo fue hacer un análisis de cuál fue esta actuación de la ciudadanía para poder saber analizarla y poder aprender para otros posibles sucesos semejantes, ¿no? Y este estudio se lo encargó a una pequeña empresa de educación ambiental, Garrapo. La verdad que me impactó mucho, ¿no? Me impactó la parte, bueno, pues cuando nos reunimos ahí con un grupo de mujeres de Tafalla, ¿no? Que decían que vivíamos detrás del río, ¿no? No mirábamos al río, ¿no? Esa parte que las que somos de pueblo siempre lo hemos vivido muy presente, ¿no? Porque siempre al final dependes de la naturaleza para comer, para todo, y ¿no? Cómo se nos ha olvidado, ¿no? que vivimos donde vivimos, y la verdad que todavía cuánto tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que reconectarnos. A mí una cosa que me emocionó especialmente fue ver cómo en una situación con este grado de tensión y de nerviosismo y bueno, también de peligro y un montón de dinámicas que a veces es muy difícil romperlas en lo cotidiano, igual dinámicas de no acercamiento entre vecinas y vecinos por diferencia de edad, por diferencia de procedencia, por diferencia de género. Todo esto saltó por los aires y éramos vecinas, fuéramos de donde fuéramos, y podíamos limpiar juntas, fuéramos de donde fuéramos, y cocinarnos unas a otras, fuéramos de donde fuéramos. Y el conocerse, ¿no? El conocerse en un pueblo es importantísimo. Cuando pasan estas cosas, saber que tu vecino pues tiene un problema o que una discapacidad, eso también es importante, ¿no? Así como conocer nuestro territorio es importante, saber que vivimos en una zona inundable deberían contarnos, ¿no? Si no sabemos, ¿no? Porque al final te juegas tu vida, ¿no? En una historia de estas. También conocer a tu vecindario, que es que a veces nos metemos en casa y no sabemos quién vive en nuestro portal. Joder, eso en los pueblos nunca ha pasado, ¿no? Siempre conocemos a la gente, trabajamos por el común, ¿no? Esa parte del común que antiguamente lo hacíamos muy bien. Pues la primera lección es que teníamos que tener un plan de emergencia. Era fundamental. A nosotros nos sorprendió el agua sin darnos cuenta, llegamos a ver cómo el río se había sobrado. Había inundado buena parte del casco urbano, buena parte de la zona industrial, y sin un aviso. Si nosotros hubiésemos tenido el plan de emergencia, que posteriormente lo ha elaborado GANMIC, pues toda esa situación hubiese sido controlada. Pero te tienes que sentar y redefinir el plan con el ayuntamiento sentado en la mesa, porque las medidas las tienen que tomar ellos, y tú puedes pensar lo que quieras, pero tienes que ver qué gente hay disponible en el ayuntamiento, qué equipo va a poder empezar a trabajar cuando haya una inundación y adaptar la planificación que hagas al plan que tienen, ¿no? O al equipo que tienen. Entonces todo eso hay que hacerlo redactando el plan con el ayuntamiento sentado a la mesa, ¿no? Y trabajando, pues eso, intercambiando documentos, viéndolo, digamos que es un trabajo colaborativo. En el fondo tiene 3 grandes documentos, que uno es un análisis del riesgo, en el cual pues se analiza un poco
qué tipos de... Bueno, qué datos hidrometeorológicos hay en la cuenca, qué avenidas históricas, cuál es la inundabilidad del municipio, un poco en ese sentido, y estableces cuáles son los riesgos que hay en ese municipio. Los estudias bien para, en un segundo documento, proponer una serie de umbrales de alerta que activan 4 fases distintas de emergencia, en función de que vaya aumentando la avenida y cada vez sea de mayor peligrosidad, pues vas aumentando distintos niveles de emergencia. Y un tercer documento que en el fondo es que ayudes al ayuntamiento a tener un operativo con una serie de acciones a tomar por el propio operativo del ayuntamiento y a transmitir bien toda esa información a la población para que también pueda tomar sus medidas de autoprotección. Eso es muy en resumen lo que es un plan municipal. Con este plan de emergencia que hoy tenemos, hubiésemos tenido la alerta máxima, la alerta 3, la emergencia 3 horas antes de que Tafalla se hubiese inundado. Y con 3 horas de tiempo tenemos suficiente, primero para poner a todas las personas a salvo y luego también para poner a salvo pues muchos de los enseres y materiales que cada uno tenía en sus casas y que lo perdieron todo. Pero lo que sí podemos decir es que el cambio climático va a agravar e intensificar y aumentar la frecuencia de estos fenómenos meteorológicos extremos en un futuro, ¿no? Entonces, que en un escenario de cambio climático esto va a ser más intenso y más frecuente. De alguna manera, una planificación regida por el interés económico ha hecho que se urbanizaran zonas inundables y las consecuencias las hemos sufrido con posterioridad, ¿no? Se ha construido mucho, se ha urbanizado, creo yo, de forma irresponsable prácticamente en el mismo cauce del río Cidacos y bueno, nos echábamos muchas veces las manos a la cabeza cuando veíamos construcciones de viviendas en lugares que eran huertas y que los hemos visto nosotros de críos inundados. Y bueno, pues el río ha recobrado su cauce y ha inundado todas esas zonas que eran suyas. Hay una zona, la AR1, que estaba previsto edificar ahí viviendas. Claro, con esta situación, nada de nada, ¿no? Claro, yo he visto ahí 1,5 metros de agua. ¿Cómo vas a dar un permiso para construir viviendas donde has visto 1,5 metros de agua que luego reventó la pared de ahí junto al campo de fútbol? Y claro. Y otra acción que tiene que ver también con la adaptación al cambio climático es otra iniciativa ciudadana que ha tenido también apoyo institucional, que es la de crear un anillo verde alrededor de Tafalla. Iniciamos con este proyecto 14 personas y a poco tiempo constituimos la asociación. Actualmente estamos como 130 personas asociadas y luego la participación es amplísima. O sea, el proyecto está a nivel social muy asumido. Al final ha habido una participación global en todo ese periodo de 1.220 personas que han estado trabajando en jornadas, plantando o aquí en el vivero haciendo trabajos. Y ya llevamos 3 temporadas, 3 años ya sembrando y sacando planta adelante. Cada año pues sembramos entre 8 y 10.000 plantas, como veis estos son de este primer año, con bastante éxito, y además de crear este vivero aquí, hemos creado en la campaña del 2019 viveros en cada colegio. Y en octubre haremos una plantación con su propia planta, con los escolares.